Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gourmet Hunters TV. Mi nombre es Claudio Comella y hoy estamos en el celler de Esteve i Gibert. Aquí a mi lado, a la derecha, con Josep, el dueño, el amo. Y aquí a mi izquierda, con Albert López. Que Albert López es yo en temas familiares tal, sería su nuero, Yerno. Su yerno, no sé, es el yerno, la nuera, en fin, y ya si te lo hacen hacer en francés y en inglés te cagas. Estamos en el Penedès. ¿En qué zona estamos del Penedès? Al Penedès. Al Penedès. Y por ahí detrás tenemos a su futura esposa, a la futura esposa de Albert, que es la hija de Josep, que no ha querido salir en cámara. Y venimos a probar 3 vinos, que es lo que actualmente hace la bodega. ¿Desde qué año? 2009. Estamos a 2009. elaborar. Muy bien. ¿Y antes qué hacíais? Pues bueno, producir uva a gran, Díselo a la cámara, a los hunters que te seguirán. a ¿no? gran escala para vender a las grandes cavas. O sea, Muy bien. las marcas que hay aquí en la zona del Penedès. Si se puede decir, aparte de vosotros hacéis vino, también hacéis, vendéis a otras bodegas lo que es uva, ¿no? Sí, Por ejemplo, Llopar, etc., ¿no? Sí, y Codorniu, Freixenet, las grandes marcas que hay aquí en esta zona. Ujú. ¿Y bien o no? Bueno, debido a esto, pues volvemos hacia atrás, a intentar empezar a hacer nuestros primeros vinos. Porque si no, comercialmente yo no lo veo viable, o sea, seguir en el tema de la agricultura no lo veo viable, a tiempo largo. Claro, porque pensar, a excepción de quitando Llopar, que tú siempre me has hablado muy bien, hay muchas bodegas que compran uva para hacer cava y van a precio, o sea, van a reventar, son killers. Y entonces les importa, entre comillas, no les importa mucho lo que es la calidad o no. Entonces te encuentras en ese binomio de decir, ostras, tengo que producir más, bajar calidad porque me piden más, porque pagan poco. Bueno, más que nada tienes que producir kilos para ganarte la vida. Mm. Y claro, esto yo supongo que influye en la calidad. Y Josep se encarga de producir esos kilos para mantener la casa viva, activa. Y Albert es un pipiolo, es decir, es el gourmet, es el que va haciendo los vinitos, se entretiene. ¿Cuántas botellas? No llegamos a 5.000. 5.000 botellas. Albert estudió conmigo en SPAs y era de los buenos, era la buena promoción. Desde aquí saludos a todo el equipo de SPAs, profesores, Benjamín Marcadés, Eugenias y Miquel Madall, Miquel Madall, Escudero. Escudero. Bueno, vamos a probar 3 vinos y nos lo vais presentando. Primer vino, para no alargarnos en el tiempo, se llama Origen, en catalán Origen, del 2013, ¿no? Correcto. Cuéntanos un poco qué tenemos aquí. Pues aquí tenemos una viña muy vieja, Ujú. de unos 80 años. Muy poco productiva, una viña muy equilibrada, muy bonita, plantadas en vaso. Las plantó su bisabuelo. Tu bisabuelo el padre del abuelo. Sí. Sí, sí. Y es una viña que produce muy poco, produce un vino que yo pienso que es espectacular. ¿Qué va a decir? Es una viña muy bonita, con unas vistas perfectas, con un equilibrio muy bueno. Es una viña que me da buena energía, me da buenas sensaciones. Y he estado elaborando varias viñas desde que empecé y es la que más me ha gustado, ¿no? Albert ha trabajado en grandes sitios de prestigio, pequeñiñitos, como Sol de Fre, con Sí, Irene. con Irene y Lorán. Y Lorán. También ha trabajado en la parte de saber qué es lo que no se tiene que hacer, el chatarrero del Penedès, Por ejemplo. Bodegas Piñol, que este vende a la mancha y vende donde haga falta. Sí, es un poco de todo. Por aquí pasa un coche, no pasa nada, esto es la televisión de directo. Y entonces Albert 2009 hace su primera añada y entonces la pregunta, porque claro, luego los hunters preguntan, oye, charelo, sí, ahora está muy de moda y tal, huele que te mueres, ¿por qué tu charelo y no el charelo del vecino? ¿Por qué mi charelo? Yo creo que estamos en una zona privilegiada, unas características climáticas buenísimas, de suelo. Hemos encontrado la viña para mis vinos perfecta, creo, y que expresa muy bien lo que queremos hacer, ¿no? Que expresa la finca donde estamos, el clima, en estas montañas donde estamos, que estamos a 320 metros de altura. Hay una diferencia de temperaturas entre el día y la noche muy buenas, que alargan las maduraciones, mantienen la frescor de los vinos. Y de hecho el vino es calcáreo, o sea, tiene un perfil calcáreo, se nota
Sí, se sí. nota la piedra, a la vez que es fresco hay toneladas de acidez. Ujú. La pregunta es, ¿acidificas? No. ¿No? Digo la Nunca. verdad, ¿eh? No, no, o sea, no. Freddy el otro Nunca. día nos dijo que normalmente se acidifica. Y aquí Sí, en el Penedès es muy, es muy normal hacerlo en la zona, pero no creo que no es necesario si hay un buen control de la viña, si estás pisando la viña cada día, si haces controles, es una cosa que no es necesaria. Y más con una viña equilibrada, es una cosa que te... ¿Cuántas te hectáreas ahorras. estamos hablando aquí? Esto no llega a una hectárea, es media hectárea, una cosa así. ¿Botellas? De esta hay 1500 botellas. Y no por ello los vinos son caros, que esto a veces pasa, ¿eh? ¿No? Producción muy pequeña, no sé qué, como argumento para subir precios. ¿No? Es así un poco en España, ¿eh? Sí, El pelotazo, sí, ¿eh? sí, sí. El boom inmobiliario del vino, ¿eh? Pocas botellas y tal, ¿eh? Exclusivo. ¿Algo que añadir de este pedazo de vino que hacéis? Bueno, para mí es como un niño, o sea, es de los primeros que hemos hecho y vemos que para ser al ver de los primeros que ha hecho, o sea, va por buen camino. Va por un camino, ¿no? Yo creo que sí. Si os parece bien, porque la televisión es cara, vamos a por el siguiente vino, que es misma parcela, ¿no? Ujú. Sí. Mismos seps, o sea, lo coges todo de una tacada Misma viña, como hacemos muy pocas botellas, y le pones un poquito de... de barrica de castaño. Es una madera muy utilizada aquí antiguamente. De hecho, aquí en la Masía hace muchos años se elaboraba vinos de nuestras viñas y se utilizaban las barricas de castaño. Aquí no llegaba el roble americano ni el roble francés. Y habiendo probado algunos vinos con este tipo de madera, me gustó mucho. Es una madera muy noble que respeta mucho el vino. Ya intentamos con el vino que sea un vino sin enmascarar. ¿Pero lo haces porque te gusta la madera en los vinos o lo haces por un tema comercial? No. Las vistas Charelo, ¿eh? No, es yo entiendo la barrica como una herramienta para criar el vino, no envejecer, porque el vino, yo no quiero que envejezca dentro de la barrica, sino que se críe, que evolucione y que se prepare para una larga vida, ¿no? Digamos Sí, que pero si justamente buscas la frescura, una cosa que sea amable, simpática en un charelo, que es básicamente Sí. lo que vas a hacer en un charelo, ¿por qué le das madera? es simplemente esto, es coger un charelo puro y darle un poco de volumen, porque hacemos tanto en uno como en el otro hacemos una técnica que se llama el batonnage para dar más carnosidad, más estructura. Bueno, más estructura no, para dar más grasa en los vinos, más peso en boca. Y la barrica es una herramienta para que este vino pueda aguantar mucho tiempo en botella. La verdad es que la madera está bien puesta, a diferencia del otro, ¿eh? Si estás dudando cuál me llevo, Urigen o Vistas. Si te gusta más el perfil de un poco las vainillas y tal, aquí lo vas a encontrar. Este va sobre más el perfil frutal, este lo mantiene, pero entonces sale ya un poco más la vaina de vainilla, ¿eh? Que eso me imagino que es un Sí. tema de madera y tal. Hay un poquito más de grasa y tal, pero bueno, sigue habiendo acidez, ¿no? El vino. Bien, bien, bien. Vinos muy honestos, vinos de terroir, saben a tierra. Josep. ¿Y a ti cuál te gusta más? Vamos a la salsa rosa. De los dos, no me decanto por ninguno. Ah, Los dos, no se moja. No. ¿Y tú? Noche romántica. Bueno, romántica no. Noche apasionada. Conoces a Natiti y te la quieres llevar a cenar. ¿Qué le darías, esto o esto? Urigen. Luego, yo también, ¿eh? ¿Y tú? Arriesgo. No me digas que estás casado, ¿eh? Entonces no me arriesgo y tal, ¿eh? No me arriesgo. No te arriesgas, muy bien. Va, pues pasamos. Último vino. Vosotros sabréis que yo soy un fan de Borgoña, de los pinots, de esas cosas ligeras y tal. Y hoy nos pone un reto un vino que hacen aquí, que es un merlot, que se llama Antana. ¿Antana dónde viene? Antana 2010, ¿eh? Con 14 grados y medio. Antana es una parcela de merlot plantada en 2 terrazas con ligera pendiente. Son cepas de unos 30 años, muy bien equilibradas ahora. Antes habían estado trabajadas para producir, ahora hemos conseguido, mediante las cubiertas vegetales, trabajando bien, que sean cepas muy equilibradas, que produzcan poco, pero que produzcan bien. Y hemos visto que es un vino que es una viña que puede dar grandes cosas, ¿no? Un vino que puede aguantar perfectamente en botella
y que cada vez está más bien. Si sois fanáticos de Francia, de Burdeos, de Ràfols, de Can Ràfols dels Caus, Lubis, ¿no? Va un poco sobre esa línea. Es el Santemillón, ¿eh? Sí, eso me han dicho alguna vez. Sale ese perfil, ya lo sabes, en la Merlot, esas ciruelas, esas compotas. Y evidentemente, ahora lo probaremos, pero el Merlot, si tienes tiempo, guárdalo en bodega 10 años mínimo, ¿eh? Es cuando más mejor se expresan, ¿no? Bueno, de hecho empezamos a vender ahora añada 2010, ya tiene unos años en botella, tiene 12 meses en barrica, 12-14 meses según la añada, barrica de roble francés, diferentes tostados, diferentes granos, probamos de diferentes orígenes, diferentes toleneros para jugar un poquito, sin querer marcar mucho el vino con la barrica, intentando mantener un poco la fruta y el terroir. Yo siempre soy muy sincero, ¿eh? Porque si no, al final parece que las bodegas paguen, o paguéis para que todo, que digamos que todo está muy bueno, ¿no? Es interesante, es tánico que te mueres. Dale tiempo, ¿eh? O sea, es decir, no te esperes una cosa fina y tal, o sea, aromáticamente es muy sexual, pero en boca es carnoso, tiene esa parte tánica, es secante. potente. A mí me sorprenden vuestros blancos. Es aquello de decir, oye, fui al Tibidabo, ¿eh? O fui al parque de atracciones de Walt Disney. Que, ostras, lo que más me llamó la atención fue el Space Mountain, ¿no? Pues a mí vuestro Space Mountain es el origen y es las vistas. Es decir, ¿no? Es mi punto de vista. Sí, ¿eh? Josep, ¿qué tienes que decir? Bueno, que los tres, para mí, para ser los primeros vinos que hemos hecho, están dentro de lo que hay en el mercado, creo que pueden competir. Son buenos vinos. Pero estás de acuerdo, ¿no? Que esto necesita guarda. Sí, es un vino para guardar. Y es un vino que ya se le da 3 años y pico en botella. Aunque no queda bien comercial decirlo, porque aquí lo que interesa es que, Sí. que se beba, ¿no? Sí, podríamos decir que está muy bien, que está fácil, que se puede beber ya. Yo lo guardaría. A ver, si eres un fan de los vinos de Toro, de Ribera, te gusta la contundencia, te gusta la sabrosidad, te gustan los caldos que sean ricos, que te peguen un puñalazo en el paladar, te gusta la caña, esta es tu opción. Ahora, si buscas cosas más finas, más etéreas, de vinos que te inviten a beber y no pensar, dale tiempo, simplemente es una cuestión de tiempo. Sí, porque la verdad es que ahora estamos, catas a la añada anterior, está mucho más sedosa, mucho más fina, es mucho más el perfil de vino que estamos buscando, ¿no? Es un vino que es una viña que produce muy poco, extraemos bastante, y luego esta extracción, esta potencia, hay que suavizarla, hay que domarla con botella. A mí me encantan los vinos con mucha botella. Tú te dedicas a full time a esto, ¿no? Porque claro, con tan pocas botellas que haces, pues tendrás que ganar la vida, ¿no? También. No podemos dedicarnos a ello al 100% todavía. ¿Y qué haces en tus ratos? O sea, ¿qué haces además de esto? Yo trabajo en la autopista. Es como me gano la vida y esta es mi afición, es mis ratos donde disfruto. Trabajo muchísimo, porque parece que no, pero para hacer 5 minutos hay que trabajar muchísimo también. Y es donde disfruto realmente. ¿En la autopista o aquí? Aquí. Aquí. O sea, sí, la broma fácil, salió un artículo. Los vinos de Albert son vinos de autopista. Viticultor de peaje. De peaje. ¿Pero hay que pagar peaje para estos vinos? No, ¿verdad? No. Son baratos, son buenos. Yo os pondría en posición, o sea, de bodega poco conocida, pero para eso estamos, para janterizar las grandes cosas y para perder el tiempo y venir a visitar bodegas que sean interesantes. Nunca nos veréis grabando en Codorniu, ni en Freixenet, ni tal, ¿no? Nos tendrían que pagar muchísimo, ¿no? Y entonces os prostituiríamos, ¿no? Pero estáis en la orden de Pardas, estáis en el top 10, ¿no? Es decir, Pardas, Sicus, tal, o sea, estáis ahí, ¿eh? Muchas gracias. No, es verdad, es así. Creo que son bodegas que han hecho mucho por la zona, por el Penedés, y que lo están haciendo muy bien, y intentamos hacerlo bien también nosotros. Bueno, y desde aquí despedimos la conexión, hasta el próximo episodio. ¿Queréis despediros? ¿Queréis decir algo a los aficionados del vino o algo, no? Nada, que disfruten de los vinos. Sí. Y si pasáis por la autopista, preguntéis por Albert y que os abra la barrera del peaje y así no pagaréis. Bueno, Hunters, hasta el próximo episodio, os esperamos. Hasta luego, chao, chao.